Intervengo desde aquí. Buenos días. Bueno, como decía Arantxa, en esta primera mesa redonda vamos a abordar temas muy interesantes que tienen que ver con el ejercicio de derechos por parte de las personas en exclusión residencial grave. Para este fin, como adelantaba, tenemos a representantes de diferentes departamentos del Gobierno vasco y serán quienes dispongan de unos 10-15 minutos cada uno para hablar de cuáles son las acciones que están poniendo en marcha desde sus departamentos. Comenzando por vuestra izquierda, tenemos a Juan Carlos Abascal, viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana. Buenos días, Juan Carlos. A su lado, Sara Buesa, directora de Inclusión del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Bienvenida. A mi izquierda, Isabel Mendiguren, directora de Aprendizajes Singulares del Departamento de Educación. A su lado, Mamen Álvarez, de la Dirección de Atención Sociosanitaria del Departamento de Salud. Y por último tenemos a Mariano Lavarrieta, directora de Apoyos para la Vida Plena del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Hola Marian, perdón. Bien, les hemos trasladado 4 líneas a nuestras personas invitadas para ir marcando un poco el rumbo de esta conversación, para que puedan expresar cómo se aborda este uso de los derechos y cómo se abordan esos diferentes perfiles a través de las diferentes líneas de acción, y también para preguntarles acerca de cómo se está dando respuesta a esas principales líneas que se recogen en la estrategia vasca. Sigue en castellano. Luego ellos bueno, pues nos hablen desde su conocimiento y desde su departamento de las cuestiones principales. Los temas que les hemos planteado son los siguientes. Conocimiento sobre el acceso al derecho por las personas sin hogar. ¿Se está midiendo? Y si se está midiendo, bueno, pues concretar con datos. Medidas adaptadas y o previstas para promover el ejercicio efectivo de los derechos por las personas sin hogar. Colaboración con otros sistemas públicos para la inclusión y cómo se articulan esos derechos. Y mecanismos de participación de las personas sin hogar. Bueno, esto ha sido un poco el guión que luego ellos irán desarrollando en función de, bueno, pues de lo que estén elaborando en cada uno de los departamentos. Arantxa, aurreratu duen bezala eta goize. Como adelantaba Arantxa y como hemos podido ver a lo largo de la mañana, tenemos la posibilidad de ir planteando preguntas a través de esas tarjetas. Tenemos tarjetas amarillas para poder trasladarles las preguntas. Sí que agradeciéramos que digáis o que indiquéis vuestro nombre y a quién se le dirige la pregunta para que podamos plantearlo de una manera más ordenada aquí en la mesa. Bien, para hacer preguntas como ha habido en las ponencias anteriores, con las chartelas amarillas, y en función de que se os ocurra, pues bueno, nos irán entregando en la mesa y luego a ver si podemos, bueno, pues de manera ágil poder llegar a todas ellas, ¿no? Y yo no me voy a extender más. Empezamos ya con la mesa. Le voy a ceder la palabra a Juan Carlos, cuando quieras. Muy buenos días. Según Onda Nori, antes que nada he puesto el cronómetro para no enrollarme en exceso y no usurpar el tiempo de mis compañeros y compañeras. En primer lugar, agradecer a la Consejería la invitación a estas jornadas y, desde luego, de tener la oportunidad de poder compartir con mis compañeros y compañeras esta mesa, ¿no? Antes que nada, sí que me gustaría que me permitáis, si es posible, el que yo hoy aquí hable como viceconsejero del Gobierno vasco, que lo soy desde hace un año, pero que también tenga la oportunidad de poder hablar como alcalde de Ermua, que fui durante 6 años, 3 años de teniente alcalde, director gerente de proyectos estratégicos al final en el ayuntamiento toda una vida, 25 años.
Y quiero decir con ello que no vengo a contar un relato de las muchísimas cosas que hicimos, pero sí de que, desde luego, en ese ejercicio de la colaboración interinstitucional es imprescindible y necesario el poder trabajar. Fuimos en la primera Casa de la Mujer de Euskadi y de España, primer Plan de la Igualdad de Euskadi y España hace más de 25 años, primer piso refugio para mujeres en situación de maltrato hace más de 20 años. Fuimos un municipio en el cual teníamos ya una técnica de inmigración hace más de 20 años. Trabajamos la formación profesional básica hace ya más de 25 años. Desde luego tenemos muy claro y desde luego uno de los proyectos piloto que hemos impulsado y desarrollado para formar a personas inmigrantes en tareas y retos relevantes que vamos a tener en el futuro, como es el cuidado de las personas mayores, hace ya bastante tiempo. Y quiero decir todo esto que se hace desde el liderazgo político, desde el convencimiento de que, desde luego, estos son algunos de los retos que vamos a tener que abordar. Pero también permitirme que pueda hablar también como monitor de ocio y tiempo libre, que fui más de 20 años de manera voluntaria, trabajando muchísimo de los retos que hoy de aquí se han citado, en aquel entonces coeducación, ahora igualdad de oportunidades, o haber trabajado con niños y niñas que han estado en situación de exclusión. Todo esto, por lo menos, sí quería contarlo para que entendáis que en la práctica de la realidad soy un convencido y que desde luego soy un militante, porque en la práctica de la realidad trato en la medida de lo posible de ser coherente entre lo que digo y lo que hago, es decir, haber convertido muchas de las cosas que hoy vamos a abordar, haberlas hecho previamente, ¿no? Antes que nada, sí que me gustaría hablar de una situación general, y en esa situación general que por lo menos me ha tocado vivir y hablar como copresidente también, que he sido de la Red de Ciudades de la Ciencia e Innovación de España. Hace más de 10 años, quien me haya escuchado, vengo diciendo que no estamos en una época de simples cambios o de cambios cada vez más acelerados. Estamos en un cambio de época, en un cambio de paradigma, que desgraciadamente en el pasado se ha resuelto de manera dramática, pero algunos que somos optimistas y que desde luego estamos en esto desde el convencimiento de que desde lo público se pueden abordar muchos de los retos que tenemos en el futuro, en la práctica y en la realidad soy de la opinión de que esos cambios generan muchos miedos y muchas incertidumbres. Yo, como persona optimista que soy, trato de convertir esos miedos e incertidumbres en auténticas oportunidades, ¿no? Muchos retos que ahora mismo no voy a citar, pero que en la práctica y en la realidad estamos ante una situación en la que el contexto internacional geopolítico, que también se ha citado, no es un terreno abonado precisamente para abordar buena parte de estos retos que tenemos. Y me referiré no solamente al negacionismo climático o al negacionismo de la igualdad, o al convertir a las personas inmigrantes en la problemática de todo lo que nos sucede y nos pasa, que es lo que estamos viviendo en estos momentos, pues en estos momentos con Trump en Estados Unidos y con el auge de los fascismos y populismos en el resto de Europa, a quien nos ha tocado estudiar la depresión del 29 en varias ocasiones. Desde luego ya vaticinábamos que ese auge de los fascismos y los populismos están aquí y que desde luego no es el terreno abonado para abordar buena parte de esos retos. Algunos vamos a mantener una actitud de combate ante esa situación, porque en la práctica, la realidad, creemos que los retos se abordan de manera distinta, y uno de ellos, que es el que me toca hablar, es el de la vivienda, ¿no? Tengo que deciros que como alcalde también me tocó impulsar 3 planes generales de ordenación urbana, 1.600 viviendas, el 50% de ellas protegidas, el 60% de todas ellas en suelos contaminados y en ruinas industriales, y por tanto se puede convertir esas oportunidades, esas amenazas, en auténticas oportunidades desde la gestión también municipal. Me refiero a ello porque en la vivienda, como bien sabéis, estamos ante una emergencia habitacional que afecta a amplias capas de la sociedad, en donde no solamente estamos hablando de situaciones para las personas en situación de exclusión residencial grave, sino que estamos hablando de amplias capas de la sociedad, en donde, como se ha dicho, el hecho de no tener vivienda o el hecho de no tener un trabajo, desde luego, son factores relevantes, importantes, y así lo hemos vivido también en nuestros municipios. Es una causa de exclusión bastante relevante y bastante importante. Tengo que deciros que también no voy a hablar solamente de los negacionismos, sino de las propias contradicciones que todos y todas tenemos, yo el primero, y que desde luego tenemos que salvar, o de las múltiples excusas que en muchas ocasiones nos ponemos a nosotros mismos para no impulsar lo que creemos que deben de ser retos relevantes y importantes. Tengo con ello que decir que, desde luego, para poder llevar a cabo una política de vivienda, como bien sabéis, estamos en una actitud, como bien dice nuestro consejero, de combate, en donde en la práctica y en la realidad, para poder solucionar buena parte de esta crisis habitacional, que no solamente afecta a Euskadi, que afecta a España, que afecta a Europa y que afecta a buenas partes del mundo, en realidad estamos ante una situación donde la demanda realmente supera con creces a la oferta, y por tanto vamos a tener que trabajar todas aquellas líneas que sean imprescindibles y necesarias. Como todos y todas sabéis, o me imagino que sabéis,
Realmente estamos con un programa relevante e importante, movilización de vivienda vacía a través del programa Bizigune. Seguramente aquí en el País Vasco la inmensa mayoría de la gente tendremos interiorizado como una cosa habitual y normal. Tenéis que saber que en otras comunidades autónomas este es un programa que en estos momentos nos están llamando realmente para poder impulsar y desarrollar y que, por tanto, movilizar vivienda vacía, desde luego, es uno de los retos que tenemos que abordar. Pero no va a ser con ello suficiente. O ante esos debates que muy habitualmente tenemos sobre la construcción de viviendas en la ciudad construida. Sin duda, ese debe de ser el objetivo. Desde luego, en la medida de lo posible, no consumir nuevos suelos, pero aún así va a ser imprescindible y necesario consumir nuevos suelos para poder llevar a cabo vivienda. Desde luego, en todos estos retos, por tanto, también estamos con una ley de medidas urgentes en estos momentos, como bien sabéis, en donde, entre otras cuestiones, lo que se viene a abordar, por una parte, es la flexibilización de buena parte de los trámites burocráticos que tenemos que impulsar y desarrollar. Yo soy un convencido, hace ya mucho tiempo, de que los retos a los que nos enfrentamos no tienen solamente una vertiente social o tienen una vertiente medioambiental o tienen una vertiente de vivienda. La especialización y, por tanto, el conocimiento compartido, el conocimiento experto en cada una de las materias nos ha traído hasta aquí, pero a partir de ahora requiere de especialización inteligente y, por tanto, de compartir conocimiento desde diferentes perspectivas sociales, medioambientales, de vivienda y de todos los departamentos, además de la colaboración interinstitucional y además de la colaboración con entidades del tercer sector y de la colaboración público-privada. Y esto que se dice fácil en una frase, en donde las administraciones todavía funcionamos como reinos de taifas, en la práctica la realidad requiere de transversalidad, requiere de la suficiente generosidad de querer compartir tu conocimiento con otros y requiere también de la suficiente humildad de querer saber o de saber que en realidad hay otros conocimientos que probablemente no dispongamos, ¿no? Por tanto, ante esto tenemos que impulsar y estamos para impulsar una ley de medidas urgentes en donde en la práctica se trata de flexibilizar buena parte de los trámites burocráticos, de realmente llevar a cabo más alojamientos dotacionales en aquellas viviendas públicas que se están impulsando y que se están desarrollando, de realmente viabilizar buena parte de los suelos que en estos momentos tenemos en nuestros planeamientos. Yo, como alcalde, os cité anteriormente el porcentaje relevante importante de vivienda protegida que se llevó a cabo. Tenéis que saber que en estos momentos en los planeamientos de Euskadi tenemos aproximadamente 75.000 viviendas protegidas que en estos mismos instantes muchas de ellas no han salido. Realmente los planes generales son una muy buena herramienta, pero en la práctica, la realidad, cada una de esas unidades de ejecución tienen que ser viables. Bueno, pues a través de la ley de medidas urgentes lo que facilitamos y posibilitamos es flexibilizar los criterios precisamente para que se pueda llevar a cabo una mayor aporte de vivienda protegida. El Gobierno vasco, nosotros en realidad lo que necesitamos son suelos públicos para poder impulsar buena parte de toda esa vivienda protegida que, como bien sabéis, es en alquiler. En contradicción o en contra de lo que me toca oír pues en este país, en España, en realidad, en otras comunidades autónomas, tenéis que saber que hay muchas que en la práctica y en la realidad creen que el reto de la vivienda realmente se afronta con pocos recursos. Yo no estoy de acuerdo. En la práctica creo en la política, creo en lo público y que realmente lo que requiere la política es un ejercicio de priorización y precisamente desde el Departamento nuestro de Vivienda y de Agenda Urbana realmente estamos priorizando los recursos para llevar a cabo vivienda protegida en alquiler. Yo creo que en todos estos retos es relevante la colaboración interinstitucional y, como antes decía, el hecho de que desde los ayuntamientos se puedan movilizar suelos para que realmente se pueda impulsar es absolutamente imprescindible y absolutamente necesario. Yo creo que, cuando antes decía que tenemos que superar nuestras propias contradicciones, tengo que decir que en la práctica y en la realidad, en la mucha vivienda que nosotros hemos impulsado en nuestro municipio, cuando impulsamos en nuestro municipio o que hicimos el primer proyecto de apartamentos dotacionales fundamentalmente destinados para personas jóvenes, fue el primer proyecto ya en el año 2015, tuvimos que escuchar, porque suele ser muy habitual también en los municipios escuchar, que realmente no queremos más vivienda porque nos quitan las vistas, porque a ver qué personas van a venir aquí. Y en contra de lo que pudiéramos estar pensando en esta sala, buena parte de esos comentarios no venían única y exclusivamente de personas que igual pudieran tener una tendencia ideológica realmente coincidente con lo que acabo de decir. Buena parte de esos comentarios también vienen desde tendencias ideológicas que realmente parece que quieren favorecer este tipo de retos, pero que, como decía anteriormente, somos nosotros y nosotras los que tenemos que vencer nuestras propias contradicciones. Y nosotros, como Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, formamos parte de esta segunda estrategia para la exclusión residencial grave. En concreto y específicamente estamos dentro de lo que son las directrices, la primera y la tercera. En la primera
habla de prevenir los desahucios, reforzar las medidas para que las personas sin hogar ejerzan el derecho a la vivienda, y esto se desglosa en 3 medidas. La primera de las medidas, reforzar las medidas para prevenir los desahucios y ofrecer a las personas y familias que hayan perdido su vivienda una alternativa habitacional. Quiero que sepáis que en el plan director, que en estos momentos está en el Parlamento, a través de la estrategia 3.3 del eje 3, prevé atender a los colectivos en especial situación de vulnerabilidad e indefensión, alternativa habitacional, desahucios, violencia de género, sinhogarismo, inclusión social, para lo que establece como objetivo mantener y reforzar los mecanismos y herramientas de atención y respuesta a las necesidades de las personas y familias que se encuentran en las situaciones más extremas, de forma coordinada con las entidades del tercer sector, donde llegan colaborando desde hace ya muchísimos años en esta labor y a los cuales queremos también agradecer su esfuerzo y su dedicación relevante e importante. Asimismo, vamos a proseguir con la actividad de coordinación en los términos pactados con la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, y con el Consejo General del Poder Judicial en el marco del programa de alternativa habitacional para ofrecer soluciones habitacionales alternativas a las personas vulnerables y prevenir los desahucios, así como con mantener los cupos destinados a las personas y familias en situaciones de especial necesidad. Asimismo, establecemos como acción concreta la de continuar con las actuaciones ante los lanzamientos judiciales en la lucha contra la exclusión residencial para ofrecer soluciones habitacionales alternativas a las personas vulnerables y prevenir los desahucios. Asimismo, el Departamento prevemos la adjudicación directa de viviendas de protección pública o asimilada para personas o unidades convivenciales de especial vulnerabilidad que deban de abandonar la vivienda en la que residen como consecuencia de un lanzamiento judicial. El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana también disponemos del servicio Visilagun, que presta servicios de conciliación o intermediación en aquellos supuestos de desahucios en los que la parte actora tenga la condición de gran tenedora de vivienda. La medida 2, que es ofrecer alternativas habitacionales adecuadas a las personas en situación de exclusión residencial grave, reforzando que en el marco de una política social de vivienda, las políticas públicas de vivienda se dirijan en particular a este colectivo. Ya en abril de 2025, cerca de 30.000 personas y unidades de convivencia que están cercanas a la exclusión residencial, por su muy reducido nivel de ingresos, reciben la prestación económica de vivienda. Y, como decíamos anteriormente, también a través de las adjudicaciones directas que anteriormente cité. Asimismo, el Plan Director de Vivienda también se compromete constantemente con la exclusión residencial al establecer, desarrollar y reforzar el dispositivo de prestaciones y recursos destinados a los colectivos y grupos de participación con menos recursos. Por tanto, dentro de la medida también 3, impulsar la participación de entidades del tercer sector de la economía social en la promoción y gestión de soluciones habitacionales. Decir que también el Plan Director contempla esta circunstancia. En el Foro Social de Vivienda y Agenda Urbana que hemos hecho recientemente también se habla de la necesidad de reforzar este mecanismo, pero sí os quería decir también que a través del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana tenemos en estos momentos cedidas 200 viviendas, tanto a entidades del tercer sector como a otras instituciones, para colaborar en todos estos objetivos. La directriz 5, acompañar los procesos de emancipación y tránsito a la vida adulta a las personas jóvenes sin referentes familiares en Euskadi, así como los procesos de salida y altas de centros. La medida en concreto es reforzar los procedimientos de coordinación para acompañar a las personas egresadas de centro o que son dados de alta hospitalaria. A través de las adjudicaciones directas o extraordinarias de viviendas de protección pública, se adjudican viviendas, como se ha dicho, a entidades del tercer sector para el desarrollo de proyectos dirigidos a ciertos colectivos. Algunas de ellas se realizan a asociaciones que desarrollan su actividad en el ámbito penitenciario y son destinados a reclusos en su proceso de salida de dichos centros. Por tanto, lo que sí quería manifestar es que dentro de esta segunda estrategia para la exclusión residencial grave están incluidas muchas de esas medidas dentro de nuestro plan director. Seguramente sean insuficientes, seguramente el reto de la vivienda al que nos enfrentamos en estos momentos probablemente sea insuficiente, pero quiero deciros que hay solución. El problema de la vivienda tiene solución en el medio y largo plazo y, desde luego, tiene solución desde la estrategia a largo plazo y desde la colaboración interinstitucional que es preciso para que la vivienda pública protegida sea uno de los retos a abordar en el futuro. Eskerrik asko y muchísimas gracias. Eskerrik asko, Juan Carlos. Eta jarraituko du Sara. Continuará Sara Buesa compartiendo su perspectiva. Bueno, eskerrik asko.
Placer handia. Muchas gracias. Es un placer poder participar en esta jornada y poder participar en esta mesa redonda en la que estamos compartiendo una reflexión desde diferentes departamentos de Gobierno vasco. Me parece importantísimo que se aborde esta realidad tan compleja, sigue en castellano. Desde los ámbitos de la garantía de ingresos y desde el empleo y la inclusión, pues para facilitar que todas las personas que están en situación de exclusión residencial puedan acceder de forma efectiva a sus derechos, ¿no? que nos corresponde, ¿no? como sistemas públicos garantizar. Y de hecho, vamos, vaya por delante que entiendo que desde el sistema de empleo, ¿no? y garantía de ingresos tenemos una labor muy relevante por hacer, ¿no? Visto los datos que nos compartía Raquel, ¿no? del recuento de las encuestas, ¿no? más allá de la situación de precariedad o ausencia de ingresos que tienen muchas veces estas personas, pues el hecho de que el 50% de estas personas estén en el radar de Lanbide, que el 50% de ellas estén haciendo formación, ¿no? a pesar de las situaciones en las que se pueden encontrar, el 20% desarrollan algún tipo de actividad laboral. Bueno, creo que son datos suficientes que nos indican, ¿no? que tenemos ahí una labor importante por hacer. Bueno, la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, que se aprobó en el 2022, y la Ley de Empleo, que aprobada a finales de 2023, es el marco que establece nuestra hoja de ruta, ¿no? la hoja de ruta que estamos desplegando en todo este ámbito. En lo que respecta al derecho a la garantía de ingresos, la ley tenía entre sus objetivos principales ampliar coberturas, mejorar cuantías, facilitar el acceso a situaciones de vulnerabilidad que no estaban siendo suficientemente cubiertas, simplificar la tramitación y facilitar el acceso a las prestaciones. Y en cuanto al derecho a recibir los apoyos necesarios para la inclusión, la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión remarca la transversalidad de las políticas de inclusión, ¿no? Entendiendo que el sistema vasco de inclusión lo conforman el sistema de empleo, de servicios sociales y los sistemas de salud, vivienda, educación, ¿no? siempre que sea necesario también su actuación. Y junto con ello también la necesidad de brindar una atención personalizada, especializada, flexible, integrada y continua a las personas, ¿no? También contempla nuevas herramientas de diagnóstico, de planificación, para avanzar en esa personalización de la atención y en ese abordaje intersectorial, ¿no? de atención a casuísticas complejas entre los distintos sistemas del estado del bienestar. Y, por su parte, la Ley de Empleo reconoce el derecho subjetivo a las políticas activas de empleo, al diagnóstico, a la planificación, ¿no? a tener una atención personalizada, a la orientación, a la formación. Recoge una cartera de servicios integrada con un catálogo flexible de servicios y programas complementarios para mejorar la empleabilidad. Y bueno, las directrices de la Estrategia Vasca de Exclusión Residencial van un poco en sintonía o alineadas con todo esto, ¿no? que marca nuestro marco normativo. En lo que respecta a las prestaciones de garantía de ingresos, la estrategia incide mucho en esa necesidad de favorecer y simplificar el acceso a las prestaciones, a la RGI o al IMV. En lo que se refiere al empleo, a la orientación y al acompañamiento para la inclusión sociolaboral, las directrices de la estrategia nos hablan de universalidad, de normalización de la atención, de brindar apoyos personalizados con diagnósticos y herramientas de planificación adecuados y también de adaptar servicios y programas o desarrollar nuevos recursos formativos y sociolaborales que atiendan a las necesidades específicas de estas personas. Y bueno, respecto a todo esto, ¿qué estamos haciendo, ¿no? y qué datos podemos ofrecer? Que es un poco el planteamiento, ¿no? que nos hacéis. En lo que respecta a la garantía de ingresos, en relación a la mejora de la accesibilidad, en los últimos años se han venido desarrollando distintas iniciativas y que es una línea de trabajo de continuidad, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con la adaptación al lenguaje claro y llano, ¿no? de las resoluciones, el servicio de acompañamiento a través de los cacetaúneas para la presentación telemática de solicitudes de prestaciones, se ha habilitado el servicio de teleinterpretación en todas las oficinas locales de empleo de Lanbide. Se ha realizado en colaboración con EAPN un estudio sobre el non-take-up en prestaciones. Se está desarrollando un piloto para habilitar a entidades del tercer sector a poder realizar trámites en representación de las personas. Bueno, toda una serie de medidas, ¿no? y una línea de trabajo que se está desarrollando en esa línea. En lo que se refiere al acceso de nuevos perfiles o de situaciones de vulnerabilidad a la renta de garantía de ingresos, ¿no? para los que se flexibilizaron esos requisitos de acceso, bueno, desde la entrada en vigor de la nueva ley en abril de 2023 han accedido a la RGI 1.513 víctimas de violencia machista, género doméstica, trata o explotación sexual, 794 jóvenes procedentes del sistema de protección de menores, 1.967 personas refugiadas y 521 personas solicitantes de protección temporal, personas estas que están entre los perfiles prioritarios, ¿no? de la estrategia por su situación de exclusión residencial.
Y aterrizando más concretamente a la realidad de las personas sin hogar, una exclusión residencial en un sentido más amplio, bueno, sabéis por un lado que mediante el empadronamiento social se puede acreditar la residencia efectiva, ¿no?, y acceder a la RGI. Actualmente son 478 los expedientes de RGI que tienen un empadronamiento social. Por otro lado, hay muchas personas en exclusión residencial que se encuentran en recursos sociales, ¿no?, en alojamientos del sistema de servicios sociales. Actualmente, de los casi 58.000 expedientes que hay de RGI, 2.500 se encuentran en alojamientos y viviendas de estas características. Y lo que se ha venido haciendo un poco en los últimos años también ha sido intentar, también con el marco, ¿no?, y las posibilidades que ofrecía la nueva ley, ordenar y clarificar los distintos tipos de recursos de alojamiento y facilitar un poco las posibilidades de acceso en ellos a la RGI, ¿no? Y bueno, yo creo destacar especialmente aquí todo lo que tiene que ver con la mejora que se ha podido producir en el tratamiento de los alojamientos de recursos sociales de carácter temporal, precisamente atendiendo a esas dificultades que hay para transitar de estos recursos a la vivienda normalizada, ¿no? Las personas que residen en alojamientos de carácter temporal pueden acceder por tiempo indefinido a la RGI ahora, mientras que anteriormente a los 12 meses se producía la extinción de la prestación. Y, por otro lado, si el alojamiento está financiado íntegramente con fondos públicos, durante todo el periodo de estancia se suspende el complemento individual, pero se mantiene la cuantía base y todos los complementos de la unidad de convivencia, ¿no? Yo creo que esto supone un cambio sustancial respecto a cómo se venían tratando estas situaciones anteriormente. También sabéis que la ley eliminó el límite de 2 RGIs máximas por domicilio, precisamente atendiendo a la realidad de la vivienda y a que muchas personas y familias se ven abocadas a tener que compartir vivienda, ¿no? Actualmente son 6.344 los expedientes de RGI que corresponden a domicilios donde hay más de 2 RGIs en ese domicilio. Y luego, en lo que respecta a toda la parte de empleo, orientación y acompañamiento para la inclusión sociolaboral, en Lanbide se ha implantado un nuevo modelo de intervención en los últimos años en las oficinas que básicamente pivota sobre la idea de poder brindar una atención especializada, flexible, ¿no?, a través de un acompañamiento y una orientación personalizadas, ¿no? Se ha puesto mucho hincapié en esa figura de las personas orientadoras como bueno, profesionales de referencia que pueden desarrollar esa atención personalizada, ¿no?, desde una relación de ayuda y de confianza. Además, se está trabajando mucho en esa idea de itinerarios personalizados que podamos articular de forma diversa, atendiendo a las situaciones en las que se encuentran las personas en relación con el empleo, ¿no? Es decir, en función de la mayor o menor distancia que tengan las personas hacia el empleo. Puede haber personas que únicamente precisen un apoyo puntual por parte de Lanbide, otras personas van a requerir una atención igual más intensiva, y también hay otra serie de personas que igual van a requerir que se desarrolle una intervención, un acompañamiento coordinado, ¿no?, entre el sistema de empleo y otros servicios, ¿no?, como todos los que estamos aquí presentes en esa mesa, ¿no? Entonces, esa capacidad de poder hacer un diagnóstico ajustado, una planificación personalizada y una articulación de itinerarios diversos en función de la realidad de las personas, pues es el eje un poco sobre el que se ha establecido este nuevo modelo de intervención. En la práctica, ¿esto qué ha implicado? Bueno, hemos cambiado un poco el marco, ¿no?, mental o conceptual. Se ha incorporado una visión amplia de la empleabilidad, entendiendo que la empleabilidad de las personas, más allá de factores individuales, también hay elementos relacionados con el contexto en el que viven las personas que influyen en sus posibilidades de empleabilidad, y entendiendo que, más allá de elementos estrictamente laborales o formativos, hay otra serie de elementos, dimensiones sociopersonales de la vida de las personas que están influyendo en sus posibilidades de participar en un itinerario de formación y de empleo. Cuestiones vinculadas con el transporte, con las dificultades de conciliación, ¿no?, y las responsabilidades de cuidado, con problemáticas de salud o de salud mental, con la falta de estabilidad a nivel de ingresos o de vivienda, ¿no? Todas estas cuestiones influyen en las posibilidades de una persona de participar en un itinerario formativo laboral. Entonces, esto se ha incorporado a través de esa herramienta de triaje que contemplaba la ley, ¿no?, la escala básica de empleo e inclusión, que le llamamos, que se ha incorporado en la propia valoración inicial que se hace en Lanbide, hacer esa valoración amplia de los distintos elementos o barreras o limitaciones que pueda haber en las distintas dimensiones laborales o sociopersonales que puedan influir en el acceso de una persona, ¿no?, a un empleo de calidad o a mejorar su situación o acercarse más al empleo. Esta herramienta de triaje
que analiza distintas dimensiones, incorpora también una de esas dimensiones que analiza es la vivienda, la situación relacionada con la vivienda. Consideramos que existe una barrera clara para aquellos casos en los que la persona no dispone de vivienda o que, aunque disponiendo de ella, no tiene unas condiciones mínimas de habitabilidad o está en riesgo de perderla de forma inminente, y consideramos que hay una limitación en ese ámbito si, a pesar de disponer de un alojamiento, este es inestable, precario o tiene graves deficiencias, ¿no? No se trata de una valoración de la situación de vivienda, porque es algo que hacemos desde la óptica de la empleabilidad, ¿no? Y tiene que ver también con cómo percibe la persona que su situación en relación con la vivienda influye en sus posibilidades de acceder a formación o a un empleo, de mantenerlo, ¿vale? Pero bueno, tenemos algunos datos ya, porque hasta la fecha hemos realizado ya 36.821 triajes, ¿no? O aplicaciones de esta escala breve de empleo e inclusión. Y lo que hemos podido ver es que en casi 1 de cada 10 casos las condiciones de alojamiento y vivienda son un obstáculo o una barrera para acceder a la formación y al empleo, lo cual es una proporción bastante relevante. En lo que respecta al resto de herramientas para la intervención, la valoración de la empleabilidad, los programas integrados y personales de inclusión también se están revisando y actualizando conforme a esta nueva mirada. Si cogemos de referencia la fecha de entrada en vigor de la ley de abril de 2023, en estos 2 años hemos realizado 33.305 programas integrados y personales de PIPEIs, los programas integrados y personales de inclusión. O sea que, bueno, vamos avanzando un poco en ese desarrollo y esa actualización de las planificaciones más ajustadas y de forma más personalizada a la situación de las personas. Bueno, y además de incorporar esa mirada amplia de la empleabilidad, ¿no? Y hacer estos diagnósticos que atiendan a estas múltiples dimensiones, otro elemento muy importante para nosotras es disponer realmente de una diversidad de programas y servicios que podamos activar en función de la situación de las personas, porque la manera de poder establecer itinerarios diversos tiene que ver con esto, ¿no? Con poder tener una diversidad también de servicios de apoyo que podamos articular. Entonces, nos hemos enfocado también y seguimos enfocados en diseñar nuevos programas para la inclusión, programas que vayan más allá de los programas tradicionales de formación, de fomento del empleo, ¿no? Sino que sean programas que combinen de forma integral y flexible elementos de formación, de orientación y acompañamiento intensivo durante el proceso, experiencias de contratación, combinen un poco las distintas herramientas con las que podemos disponer desde el sistema de empleo, ¿no? Pero en esa fórmula un poco integral y flexible. Aquí quiero destacar, precisamente también por los datos que tenemos de la cantidad de personas ¿no? que se ha visto que están en situación de exclusión residencial, que son personas extranjeras en una situación administrativa irregular, ¿no? Pues en los últimos años, por ejemplo, uno de estos tipos de programas, ¿no? que se han articulado tienen que ver con programas específicos para facilitar el acceso, ¿no? a la regularización por las figuras de arraigo socioformativo, sociolaboral, ¿no? Se han desarrollado varias experiencias piloto, luego se han integrado ya en convocatorias estructurales de Lanbide y 300 personas ya se han regularizado, están a punto de hacerlo a partir de estos programas, y hay otras 130 personas que están participando, ¿no? que han iniciado un nuevo itinerario de estas características, con lo cual yo creo que esto es una línea estratégica importante. Y no quiero dejar de mencionar, porque creo que es casi de lo más relevante también dentro de estos nuevos programas que estamos realizando, toda la línea de trabajo que estamos realizando de establecer itinerarios mixtos, que les llamamos itinerarios mixtos de inclusión, que consisten en procesos de acompañamiento que se desarrollan de forma integrada entre profesionales referentes de distintos sistemas, ¿vale? Dirigidos a abordar esas situaciones de riesgo de exclusión sociolaboral donde sea esa intersección de barreras o limitaciones que se producen en distintos ámbitos vitales de las personas, tanto laborales como sociopersonales. Llevamos ya un recorrido largo de experiencia a través de este tipo de itinerarios. No hemos desarrollado itinerarios mixtos específicamente dirigidos a personas en situación de exclusión residencial, pero la realidad es que no descartamos tampoco hacerlo, porque sí que vemos que es un elemento relevante dentro de las situaciones de las personas. Hasta la fecha, en los primeros 14 proyectos de itinerarios mixtos que hemos desarrollado en los últimos años han participado 325 personas. De ellas, para casi 1 de cada 3, la falta de alojamiento o sus condiciones eran una barrera o una limitación clara, y después de la intervención sí que hemos podido ver que se han reducido y han mejorado estas situaciones, ¿no? Sobre todo las situaciones más extremas, aunque es verdad que
que la vivienda es un elemento de los que es menos sensible quizás a la intervención, ¿no? Así como otros elementos, ¿no? A través de esta intervención se ve que pueden removerse esas barreras con más facilidad. La vivienda es un poco compleja, pero bueno, es una situación que a través de este tipo de itinerarios, ¿no? Creemos que puede abordarse. Yo creo que lo más destacable de estos itinerarios es el trascender de esa mirada ¿no? individual de cada uno de los sectores y el trabajar de forma compartida con una mirada interseccional, y también el poder dar continuidad en el tiempo a los procesos en lugar de atajarlos a través de programas muy concretos, específicos, ¿no? O acotados en el tiempo. Y activar sobre todo recursos y servicios de la cartera de los distintos sistemas de una manera compasada, ¿no? En función de las necesidades de las personas. Y ya. Eskerrik asko, Sara. Eta guazen beste Gracias, Sara, y vayamos ahora a analizar otro punto de vista. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación que nos habéis hecho para participar en esta jornada. En cuanto a la educación, nosotros no medimos el índice de exclusión residencial grave en el ámbito de la educación, no es una variable que utilizamos, por tanto no podemos decir que dentro de nuestro alumnado cuántos se encuentran en exclusión residencial. Pero en la presentación de Raquel hemos visto que de 4.300 personas, la mitad, poco más o menos, se está formando en algún ámbito. Y de ellos que se están formando, la mayor parte, en torno al 70%, tiene menos de 30 años. Y que las posibilidades de formación no solamente se encuentran en el ámbito educativo. Sara ya lo ha mencionado, tenemos la ANVIDE, pero también tenemos la concurrencia de otros agentes, comenzando por los agentes de tercer sector que dan posibilidades de formación. Pero sabemos que más de 2.000 personas que se encuentran en exclusión residencial grave se están formando, y eso es un dato importante. Un dato que hasta ahora no hemos tenido en el ámbito educativo. Como sabemos, el sistema de educación garantiza el derecho a la educación obligatoria entre 6 y 16 años a cualquier menor. Y, por tanto, los niños y niñas que se encuentran en esta situación, espero que sean pocos, pero a pesar de estar en situación de exclusión residencial, los servicios sociales los destinan, los envían al ámbito educativo desde los, como digo, servicios sociales. Y en cuanto a la educación postobligatoria, cabe decir que el derecho está garantizado, es decir, que las condiciones que se establecen son académicas, es decir, hay que superar la etapa educativa anterior para poder acceder a la siguiente, y también lo que se les pide es que cuenten con un documento de identidad válido que permita a alguna autoridad competente acreditar la identidad de esa persona. Y también no se tiene en cuenta la situación de habitabilidad, tampoco se exige ningún volante de empadronamiento ni ningún permiso de residencia, es decir, el acceso al sistema de formación en principio se facilita el mismo a todas las personas que viven de facto en Euskadi. Sin embargo, teniendo en cuenta que personas no tienen ese derecho reconocido o que estén accediendo a ese derecho, pensamos que el colectivo principal está compuesta por personas migrantes. Y en la presentación que ha hecho Raquel, hemos visto que el 80% de las personas sin hogar, el 83% son personas migrantes, y la mayoría de ellas son personas jóvenes. Algunas después de cumplir los 18 años y que ya han quedado excluidos de nuestro sistema de garantía, a pesar de que sabemos que cuenta con alguna red, algunas de ellas, o las personas que acaban de llegar o están llegando, es decir, personas mayores de edad y que no tienen regularizados sus papeles,
porque no tienen la posibilidad de acceder a nuestra sociedad de garantías y se encuentran, por tanto, en esa situación. ¿Yo dónde vincularía todo esto con el sistema educativo? Yo vengo de la Viceconsejería de Formación Profesional y el objetivo del mismo es ayudar a las personas a llevar adelante su desarrollo personal y profesional en los recorridos entre 16 y 18 años. Ese es uno de los objetivos, es decir, formar, que adquieran competencias técnicas y profesionales. ¿Con qué objetivo? Para que obtengan trabajo digno, un empleo digno. Y en ese objetivo, durante los últimos años, hemos puesto en marcha en la formación profesional una línea adaptada, una trayectoria adaptada para que aquellos que no cumplan con las condiciones académicas, es decir, que no hayan realizado la educación secundaria, pero tienen una serie de competencias para lograrlo, y por tanto mayores de 16 años, que no han cursado la ESO, pero que tienen especiales dificultades, y por tanto se les posibilita en 3 años el conseguir el grado de educación secundaria y algún título de formación profesional. ¿Cuál es aquí uno de los problemas que ha habido? Que hoy día la formación profesional en todos sus niveles conlleva las prácticas en empresas, es decir, se lleva adelante la formación dual, tanto la elemental, la formación profesional media y la superior. Y para poder hacer las prácticas en empresas, el alumnado tiene que estar de alta en la Seguridad Social. Y aquí, por lo menos en la presentación, ya hemos visto que de esas personas migrantes, que ninguno de ellos o de ellas seguramente tiene la posibilidad de darse de alta en la Seguridad Social porque no se encuentra en una situación regularizada. Por tanto, en este caso, desde el Ministerio de Educación y el Departamento de Seguridad Social reconocen que es un derecho consustancial a esas personas, y por tanto se ha puesto las vías para que, a pesar de que no estén dados de la Seguridad Social, puedan hacer las prácticas en las empresas, a pesar de no contar con ellos, y puedan cumplir con el objetivo establecido, es decir, que terminen su itinerario de formación y puedan tener más oportunidades para ingresar en el mercado laboral. Eso es una de las vías que estamos utilizando. Otra es el que ha mencionado Sara, es decir, el tener un itinerario mixto personalizado, donde se utiliza un punto de vista más holístico y donde los diferentes agentes e instituciones públicas tengamos o podamos participar para poder dar una respuesta a las personas que se encuentran en esa situación. Y a pesar de que he comenzado diciendo que en el ámbito educativo no contamos con un índice de exclusión residencial, desde que tenemos en marcha estos itinerarios hemos detectado diferentes casos. Tenemos casos entre el alumnado donde acuden cada mañana al centro de enseñanza después de haber dormido en una tienda de camping. Creo que este año en educación, yo lo pregunté, creo que contamos con 370.000 alumnas en todas las etapas, y en esta situación pues no me atrevería a decir cuántos se encuentran en exclusión. Son pocos en cuanto al índice, pero existen alumnos y alumnas que se encuentran en exclusión residencial. Y todos y todas podemos pensar que a las 8 de la mañana el acudir a un centro de enseñanza o a nuestro puesto de trabajo después de haber dormido en el suelo sin haber desayunado y sin habernos duchado, pues cómo va a ser el rendimiento de esa persona durante 3 años seguidos, por ejemplo. Y ante ello, los centros de enseñanza no cuentan con ningún mecanismo para responder a esta situación. Cuentan las personas que se encuentran dentro del centro de enseñanza con los recursos de que disponen, les pueden dar la posibilidad de ducharse y de desayunar. En algunos casos, incluso el poder recurrir a otros sistemas públicos y ofrecer la ayuda para que puedan recurrir a ellos. Estamos en ese punto, nos encontramos en ese momento. Por tanto, yo
al estar en esta mesa o estando en esta mesa diré algo que ya sé que no es nada nuevo, pero sí que tendremos que ir poco a poco articulando maneras y sistemas para que los diferentes sistemas colaboremos y para que en cuanto a la educación nos demos cuenta que la educación es una manera de formar y es una forma de preparar para que luego los alumnos y alumnas obtengan un trabajo y que el trabajo es una manera para poder lograr también y facilitar la emancipación. Raquel ya ha dicho, ¿cuál es la inquietud principal de estas personas? Pues por una parte la vivienda, el contar con acceso a la vivienda en buena situación, en situaciones óptimas, y en segundo lugar su primera inquietud es el empleo, y la educación puede ser una manera para facilitar ambos ámbitos. Y por mi parte no tengo más que decir. Gracias, Isabel. Vayamos ahora con el siguiente sistema. Desde el Departamento de Salud contamos con Mamen Álvarez. Sí. La invitación a participar en esta mesa. Es un placer poder compartir esta mirada sociosanitaria, ¿no?, con un tema que, bueno, que más que sanitario, más que social, trasciende un poco, ¿no? Hablamos de personas, ya no hablamos ni de pacientes ni de usuarios, hablamos de un derecho universal, que es el derecho a la salud. Voy a intentar, espero no enrollarme mucho. Primero, intentar hablar de los determinantes sociales de la salud, que son básicos y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y luego intentaré poner un poco sobre la mesa lo que se está haciendo ahora mismo desde el Departamento de Salud, ¿no?, para intentar incidir en estas problemáticas. Bueno, en primer lugar, como ya sabéis, la Organización Mundial de la Salud nos viene a decir que la salud ya no es solamente la ausencia de enfermedad, como se podía pensar antes, ¿no? Es un estado general, es un estado de bienestar físico, mental y por supuesto social, porque sabemos que ahora mismo los mayores determinantes de la salud no están en el sistema sanitario, ni están en los hospitales, ni están en las consultas de los médicos, están en las condiciones de vida de las personas. La vivienda, alimentación, el entorno, el trabajo, las redes sociales, la seguridad, la estabilidad, todo eso configura lo que ahora mismo está a la base de lo que se considera una buena salud. De hecho, se estima que más del 70% de los factores que influyen en la salud están relacionados con estos determinantes sociales. Por lo tanto, cuando una persona pierde la vivienda, pierde bastante más que un techo, pierde descanso, pierde seguridad, pierde la posibilidad de una alimentación adecuada, puede perder higiene, puede perder vínculos familiares, sociales, laborales. Y esto tiene un impacto directo en la salud y tiene un impacto directo en la vulnerabilidad de esta persona y, por lo tanto, pasa a formar parte de lo que, desde el punto de vista sociosanitario, pasa a formar parte de lo que conocemos como colectivos diana sociosanitarios. Bueno, como ya se ha señalado, ¿no?, en otras ponencias, con otras personas, está demostrado que la vida en la calle multiplica el riesgo de enfermedades crónicas, de deterioro mental y de muerte prematura. Parece ser que a nivel europeo la esperanza de vida parece acortarse como en 20 años, ¿no? La falta de una vivienda adecuada implica un deterioro general de esa salud física y mental, una serie de problemas para acceder al tratamiento sanitario. En general, empeora la calidad de vida. Por eso hablamos de salud y de vivienda como dos derechos interdependientes. Sin vivienda no hay salud, sin salud la vivienda tampoco se sostiene y ambos deben abordarse desde políticas públicas coordinadas. Y si hablamos de problemas de salud asociados a la exclusión residencial y problemas a los que hay que atender, que se generan de esta exclusión, tenemos que señalar en primer lugar todos aquellos que se derivan de la salud mental y el bienestar emocional. La falta de vivienda se relaciona con un mayor grado de deterioro de la salud mental. Incluye problemas como ansiedad, depresión, una mayor necesidad de atención especializada. Se puede llegar a dar un agravamiento de problemas que quizá estaban latentes y que estas circunstancias de falta de hogar estable hace que se agrave, ¿no?, y complica incluso el acceso a un tratamiento y una recuperación.
Aumenta además el riesgo de suicidio debido a una falta de esperanza y de aislamiento social. Además, hay una comorbilidad, ya que es habitual la presencia de problemas de salud mental y adicciones, lo cual complica bastante más el tratamiento. Y además, bueno, malas condiciones de habitabilidad, como humedad, mala ventilación, en muchas circunstancias el hacinamiento, ¿no? Esto está directamente vinculado a un mayor riesgo de padecer enfermedades respiratorias como asma, bronquitis, etcétera, o patologías cardiovasculares. Señalar también que esta exclusión residencial grave, como ya se ha señalado anteriormente, afecta de manera diferente a las mujeres, un mayor grado de deterioro en salud física y mental en comparación con la población masculina. Sí que es verdad que, como se ha señalado, hay menos mujeres en calle, pero sus circunstancias son bastante peores y afecta de manera bastante más grave a su salud, porque hay que añadir otras vulnerabilidades, otros riesgos específicos, como la violencia machista, ¿no?, que afecta a su bienestar físico y a su bienestar psicológico. Por eso, toda política sociosanitaria debe integrar, como si intentamos hacer, una mirada de género, porque bueno, estas desigualdades se pueden convertir en estructurales. Además, hay un debilitamiento de las redes de apoyo familiar o comunitario de todas estas personas, con lo cual incide bastante más en todo lo que puede ser ese aislamiento o esa sensación de soledad. Y, por supuesto, el estigma social que implica el vivir en la calle. Las barreras de acceso a la atención sanitaria estamos viendo que siguen siendo ahora mismo un problema, ya que bueno, pues esa falta de vivienda dificulta el recibir la atención médica y agrava esos problemas de salud que ya existen, ¿no? Esta falta de dirección fija o estas personas sin padrón, esta pérdida o incluso una pérdida de documentación, ¿no?, pues generan dificultades administrativas que estamos viendo pues, prácticamente todos los días, que complican los trámites para acceder a los servicios de salud. Esta falta de acceso a una tarjeta sanitaria, a una TIS, provoca, además de esta falta de acceso a una atención médica, una falta de acceso a una medicación, a unos tratamientos farmacológicos bien puntuales o bien de continuidad que son necesarios para cualquier tipo de tratamiento sanitario. El resultado es que parece que todavía hoy en día, y en muchos casos, la atención sanitaria todavía está llegando tarde y de forma fragmentada. Y quizás lo que es importante, nos estamos centrando más en la urgencia más que en la prevención. Y entonces, de esta manera, no conseguimos romper del todo ese círculo fundamental, ¿no?, que los determinantes sociales condicionan la salud, y una buena salud es necesaria para poder mejorar las condiciones de vida. Sin intervenir en ambos lados, la situación pues, puede llegar a perpetuarse. Entonces, bueno, lo que es importante es seguir trabajando precisamente en la coordinación entre sistemas. Entonces, bueno, desde el Departamento de Salud, bueno, estamos comprometidos con la necesidad de llevar esta salud a todos los colectivos de manera lo más general posible, porque es un derecho universal. Entre ellas, lo primero que tenemos que garantizar precisamente es ese acceso sanitario universal a los tratamientos médicos. La Instrucción 1/2023 relativa a la acreditación de la residencia efectiva en la Comunidad Autónoma Vasca de las personas extranjeras no registradas, no autorizadas como residentes en España, que se basa en la Ley 8/1997, 26 de junio, bueno, que es de ordenación sanitaria de Euskadi, ya en el artículo 4 de esta ley, señalaba que el derecho a la protección de la salud tiene carácter universal en el territorio de Euskadi, para todas las personas residentes, así como para las transeúntes, en la forma y condiciones previstas en la legislación general, en los convenios de colaboración internacionales que resulten de la aplicación y los términos establecidos en los apartados siguientes. Esto lo he leído porque yo no soy jurista, lo he sacado directamente de la ley. Y de esta Instrucción 1/2023, que lo que viene a hacer es garantizar de alguna manera que el hecho de no tener un padrón pueda asegurar que todas las personas
puedan acceder a esa atención sanitaria. Entonces, lo que nos ofrece es una serie de documentos que son válidos para poder llegar a esa tarjeta sanitaria, ¿no? Y hablamos pues de un certificado de registro a un servicio social, de un certificado de matriculación en un centro educativo, de un certificado de escolarización de los hijos e hijas en un centro educativo público o concertado de la CAE, de un registro de asistencias médicas en Osakidetza. Quiere decir que hay una serie de situaciones que están registradas y contempladas por el cual las personas pueden acceder al menos a una TIS temporal mientras se puede solucionar sus circunstancias residenciales. Y somos conscientes que ahora mismo tampoco se está llegando con esta directriz a todos los colectivos y que tenemos que incidir en ello todavía. Pero, bueno, pues es una forma de poder ampliar esa tarjeta sanitaria. Bien, por otro lado, vamos a trabajar dentro de lo que es la estrategia sociosanitaria 25-30, que está a falta de aprobar en el Consejo Vasco Sociosanitario. Vamos a incidir en llegar a esta atención sanitaria universal con varios proyectos. En primer lugar es facilitar ese itinerario en altas hospitalarias, y un campo en el que vamos a incidir precisamente es en el campo de la exclusión, ¿no? ¿Qué pasa cuando a una persona se le da un alta bien hospital, bien de una unidad residencial sociosanitaria, y no tiene un entorno social que le apoye y que le proteja de alguna manera? Entonces, lo que vamos a intentar generar es un itinerario de coordinación, un itinerario de protección, ¿vale? Bueno, lo que os decía, en este momento, pues el alta sociosanitaria hace referencia a esa problemática que surge cuando, una vez superada la fase aguda de salud, se presentan necesidades que ahora mismo no están cubiertas, ¿vale? Y esto lo que hace es lleva a prolongar su estancia bien hospitalaria o bien de convalecencia en centros residenciales sociosanitarios. Entonces, lo que pretendemos es dar esa respuesta sociosanitaria. Hay otro proyecto, el proyecto 2.2.2 de atención sociosanitaria personalizada en la transición de servicios, que lo que reconoce, de alguna manera, a la base de todo esto está el reconocimiento de que hay momentos de transición entre diferentes profesionales y diferentes servicios dentro del sistema sanitario que conllevan situaciones de especial vulnerabilidad, sobre todo para personas con problemas de salud mental o con otros trastornos, por lo que se hace preciso estrechar, ¿no?, esa coordinación entre los y las profesionales involucrados en este bienestar mental, digamos. El proyecto 2.2.7, que es un proyecto como muy general, porque se trata de colaboración para el desarrollo de acciones dirigidas a la atención a las necesidades de colectivos dianas sociosanitarios. Lo que busca precisamente es participar y colaborar de manera activa en aquellas actuaciones que ya se estén implementando para responder de una manera coordinada a las necesidades específicas que presentan diferentes colectivos diana en la atención sociosanitaria. Incluye precisamente estas situaciones de exclusión social como uno de los colectivos a los que hay que atender. Participamos además activamente favoreciendo esta coordinación en actuaciones conjuntas con la Dirección de Salud Pública, que es un poco quien lidera todos los proyectos y programas en salud pública, los ayuntamientos. Para prevenir y tratar pues diferentes casos de enfermedades infecciosas o no infecciosas que se detectan en estos colectivos de personas sin hogar.
Incluimos también aquí el proyecto de revisión y mejora de protocolos sociosanitarios que vamos a trabajar y que vamos a intentar mejorar para menores no acompañados. Somos conscientes de que la acción sociosanitaria actúa en muchas ocasiones como bisagra entre salud, servicios sociales, vivienda y otros servicios, y que necesitamos una coordinación sistemática, estable y garantizada con todos estos otros sistemas. Bueno, con Osakidetza, desde luego, en coordinación, atención primaria, salud mental y emergencias, así como la transición hospitalaria con el Departamento de Empleo y Lanbide, ya estamos en coordinación con ellos en el programa que ha hablado Sara, en los itinerarios mixtos de inclusión, bueno, con diputaciones, con ayuntamientos, compartiendo las comisiones sociosanitarias territoriales diferentes casos y programas, y por supuesto con entidades sociales colaborando con diferentes programas. En ese sentido, con las entidades sociales, bueno, estamos trabajando ahora mismo para recuperar o renacer de alguna manera el comité sociosanitario con el tercer sector, que nos parece básico y que son ellos los que nos tienen que marcar de alguna manera también la ruta, ¿no? La ruta a seguir, porque son ellos los que están a pie de calle, son los que tienen identificados las problemáticas y los colectivos con los que hay que trabajar, y son los que nos tienen que guiar en este trabajo. Como retos a largo plazo, pues tendríamos así, pues bueno, unos cuantos, y ya voy terminando. En primer lugar, consolidar este espacio sociosanitario vasco, homogeneizar y llegar como derecho universal y facilitando el acceso sanitario, mejorar la coordinación intra e intersistemas e interniveles, reforzar la salud mental comunitaria, favorecer los itinerarios de transición entre servicios, avanzar en el despliegue de la historia sociosanitaria interoperable, incorporar de manera plena la perspectiva interseccional en cuanto a género, edad, origen, diversidad funcional, y evaluar el impacto real en salud y calidad de vida. Yo creo que desde salud se está avanzando mucho, pero evidentemente no estamos llegando al 100% de todos los colectivos, y por eso el reto sigue siendo hacerlo efectivo también para quien ahora mismo están viviendo una situación de sin hogar. Y lo que pretendemos desde luego es que nadie se quede fuera del sistema de salud, porque la salud es un derecho universal. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mamen. Muchas gracias, Mamen. Y para finalizar, tenemos a Mariano Lavarrieta, directora de Apoyos para la Vida Plena, Dirección de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Las personas sin hogar ya está recogida en el segundo Plan Estratégico de Servicios Sociales, en el propio recuento que nos ha presentado Raquel hace un momento, y en los distintos proyectos y recursos que se ponen en marcha y que también se recogen en la segunda Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial Grave. El plan estratégico consolida y amplía programas surgidos durante la pandemia, como Azken Sarea Indartzen, Aukera Suspertzen, Erdu o Betirako, que han demostrado ser eficaces para atender a personas en situación de exclusión grave, y especialmente personas sin hogar y jóvenes sin red de apoyo familiar. Destaca además el programa Trapecistak, dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad. El segundo Plan Estratégico de Servicios Sociales refuerza la lucha contra la exclusión social mediante un enfoque integral, preventivo y comunitario. El plan apuesta por la transversalidad de los apoyos y la coordinación entre sistemas, servicios sociales, salud, vivienda, empleo, con el objetivo de abordar la exclusión desde una perspectiva global y evitar la fragmentación de la atención. Y con el objetivo, además, de reducir la exclusión residencial y social con estrategias específicas para combatir el sinhogarismo y promover alternativas innovadoras de convivencia. En este plan se recoge dentro del eje estratégico de la integración el objetivo estratégico que se centra en fortalecer las redes de exclusión y avanzar en su descentralización, así como la articulación y continuidad de la atención primaria y secundaria, la flexibilización y personalización de la atención y el enfoque preventivo, avanzando en la cooperación con otros sistemas en aras a la inclusión. Y se concretan además fórmulas de articulación, como pueden ser el aumento de recursos en municipios menores de 50.000 habitantes y la disminución, por tanto, de la concentración en municipios grandes, varios modelos de gestión de la articulación de la atención primaria y secundaria ya testados, como encomiendas de gestión, constitución de consorcios, gestión de mancomunidades desde las mancomunidades
o las cuadrillas, o favorecer el tránsito efectivo en las dos direcciones, primaria y secundaria, mediante protocolos o mecanismos de gestión que puedan establecerse. Algunas de estas fórmulas, además, y de estas propuestas de trabajo han quedado recogidas en la evaluación del decreto de cartera que se ha elaborado durante este año, donde, entre otras cosas, se señala que hay que tener en cuenta que el acceso de una persona en exclusión entre servicios de primaria y secundaria no es de manera lineal ni irreversible y que, dependiendo de la situación de la persona, el hecho de tener que elegir entre un recurso de primaria o un recurso de secundaria puede dificultar la atención y que deben ser las situaciones de esa persona las que tengan la cobertura en uno u otro sentido. Y señala, además, esta evaluación que también debe haber flexibilidad dentro de las diferentes fichas de cartera y teniendo en cuenta esta flexibilidad en cuanto a determinadas normas que se requieren para acceder a los servicios de cartera. A ver que las personas que se atienden en los recursos tienen unas necesidades individuales y peculiares que es necesario respetar. En el mapa de servicios sociales de Euskadi, recogido en el segundo Plan Estratégico de Servicios Sociales, en materia de exclusión se plantea un incremento del 15% de la cobertura de plazas en todos los servicios de atención a la exclusión y una convergencia, además, de los 3 territorios históricos en torno a un más o menos 15% de la cobertura media total. Se plantean incrementos hasta el 2030 os señalo algunas de las fichas de cartera relacionadas con la exclusión. En primaria, la ficha 172, que es el centro de día de exclusión, en el 2025 hay 552 plazas y se pretende llegar a 611, en acogida nocturna de 698 a 772, en los pisos de emergencia social de 512 plazas a 572, en las viviendas tuteladas de 363 a 396 y, en cuanto a secundaria, en los centros de día de inclusión de 1.127 a 1.179, en los centros de noche para la inclusión de 39 a 62 o en residencias, plazas residenciales de exclusión de 836 a 934. Este es un ejemplo de algunas de las fichas de cartera donde la cobertura se va a incrementar. Si nos centramos en el recuento que se ha realizado en el 2024, quiero señalar en relación con las fichas de cartera los siguientes datos. 2.326 personas usuarias de centros y servicios de acogida nocturna, centros y pisos para víctimas de violencia machista y centros y pisos de inserción social suponen un 53,7% de las personas recogidas en el recuento. En cuanto al aspecto de qué medidas se adoptan o se tienen previsto para promover el ejercicio efectivo del derecho, señalar que creemos que una de las primeras medidas ha sido la mejora en el propio proceso del recuento a través de la aplicación informática que se ha diseñado para tal efecto y que ha resultado eficaz. Ha facilitado que la recogida y explotación de los datos se haga de manera uniforme en todos los municipios y por parte de todas las personas que participan en el mismo. Señalar, además, que desde el Observatorio Vasco de Servicios Sociales se ha diseñado una aplicación informática donde se recogen todos los servicios y prestaciones contemplados en el decreto de cartera de todas las contingencias y también, en el caso de la exclusión, se recogen los servicios a los que tienen derecho, los requisitos y la forma de acceder a ellos. Y hay, además, otras medidas recogidas en la Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial Grave que se desarrollan desde las diferentes instituciones vascas, departamentos del Gobierno y entidades del tercer sector social, como pueden ser, voy a señalar algunas de ellas, el despliegue del mapa de servicios sociales, el despliegue del modelo vasco de acogida, la extensión del programa Trapecista, el programa ERDU, el proyecto sobre vulnerabilidad documental, todo ello liderado por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Por parte de diputaciones forales se recogen proyectos como el Laboratorio de Intercambio de Conocimiento y Encuentro entre Mujeres en Riesgo de Exclusión Social, entidades públicas y entidades del tercer sector social, que está liderado por la Diputación Foral de Álava, el proyecto Saraucho Oñarrian, que es un modelo de atención integrado en servicios sociales para la inclusión de la comarca de Urola Costa, liderado por el Ayuntamiento de Zarautz y la Diputación Foral de Guipúzcoa, o el proyecto Habitat Vizcaya, que reconfigura el modelo Housing First y lo adapta al modelo de atención propia de la Diputación Foral de Vizcaya, que es quien lo lidera. Y otros o muchos proyectos de los que las personas, seguro que muchos de estos proyectos en la ponencia posterior vamos a conocer con más concreción. Y, por último, me gustaría mencionar algunos de los proyectos que lideran entidades del tercer sector, como los centros de activación sociocomunitaria liderados por Visitegui y Subieche, o el proyecto de vivienda Emakume Tasunes y liderado por Pertsonalde.
En cuanto a la colaboración con otros sistemas públicos para la inclusión y para la articulación de los derechos, bueno, yo creo que la constatación clara de que la colaboración y la coordinación entre sistemas existe y tiene que existir es esta propia mesa, donde estamos representantes de vivienda, educación, salud, empleo y servicios sociales, que son los pilares en los que se tiene que basar de manera coordinada la atención a personas en exclusión grave. Desde mi dirección sí que me gustaría señalar proyectos como ERDU, que es un proyecto de atención en proximidad para personas con adicciones que están en calle y que pusimos en marcha en el COVID y que hemos seguido manteniendo a día de hoy. Consta de unidades móviles especializadas de atención que se desplazan a los recursos que lo requieren para ofrecer una atención en adicciones. Lo desarrollan las 4 entidades de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa que trabajan desde siempre en el tema de adicciones y que ha logrado atender a las personas en exclusión grave que no se acercan a los servicios sanitarios. Otro proyecto que hemos desarrollado y que ahora vamos a escalar es el proyecto contra la vulnerabilidad documental en personas en exclusión. Es un proyecto de innovación social para entender de qué manera las personas en riesgo o situación de vulnerabilidad documental acompañadas por entidades del tercer sector social pueden ver facilitado su proceso de integración social al contar con sus documentos personales organizados en Metaposta y mejorando aspectos como su custodia y su disponibilidad. Se ha realizado un proyecto piloto con 3 entidades que trabajan en exclusión y en los 3 territorios históricos y con unas 60 personas usuarias de servicios y recursos. Y ahora hemos iniciado un proceso de escalado para presentar el proyecto a un número importante de entidades de todo Euskadi que trabajan en el ámbito para que puedan enseñar a utilizarlo. Estos dos aspectos son dos aspectos tratados por María José Aldanas en su ponencia, con lo cual, bueno, pues creo que vamos por el camino adecuado. Señalar en lo que a colaboración con otros sistemas y al hilo de la atención integral, que se ha activado también, porque además así lo ha dicho la Sailburu y muchos de los que estamos aquí participamos, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia y que está compuesta por personas representantes del Gobierno en materia de vivienda, de garantía de ingresos, de empleo, de servicios sociales y de salud, las diputaciones forales, EUDEL y, como no, representantes del tercer sector social. Y señalar además que participamos desde la dirección también en la Comisión de Seguimiento del convenio entre EUDEL, Justicia y Vivienda sobre lanzamientos de vivienda, del que ya ha hablado Juan Carlos al principio de la ponencia. Y en cuanto a los mecanismos de participación de las personas sin hogar, si existen, si no existen, el propio recuento en sí podemos considerar que es un mecanismo de participación de las personas, puesto que incluye una entrevista personal que realizan las personas en calle si ellas mismas quieren hacerlo. Tenemos que reconocer que es uno de los temas que menos desarrollo tuvieron en la primera estrategia vasca de personas sin hogar y que hemos incluido dentro de esta segunda estrategia contra la exclusión residencial grave en relación a una directriz concreta, que es la directriz 3, que tiene el objetivo de impulsar la participación económica, social, política y cultural de las personas sin hogar y donde tenemos recogidas 2 medidas. Por una parte, favorecer el acceso a las personas sin hogar a las actividades y equipamientos culturales, de ocio y deportivos ordinarios, así como su participación social y cultural, y, por otra parte, impulsar la participación política de las personas sin hogar, así como su participación en las políticas que les afectan y en los servicios que respondan a sus necesidades. Por poner ejemplos que están recogidos en la propia estrategia, está recogido, por ejemplo, el proyecto Festival Nómada por y para personas sin hogar, desarrollado por Emaús, que precisamente promueve la participación comunitaria de las personas en exclusión grave a participar y que desarrolla una estrategia de activación inclusiva. Este tipo de proyectos se están desarrollando cada vez más, aunque no al ritmo adecuado. Es una asignatura pendiente en la que nos tenemos que centrar y que intentaremos desarrollar a lo largo de la estrategia que va a desarrollarse durante estos años. Es que ricasco. Bueno, es que ricasco, Marian. Muchas gracias, Marian. Yo creo que tenemos unos 10 minutos. Sí, 10 minutos para ir. Todas no van a poder ser respondidas, pero bueno, elegiré algunas y en función de eso, pues, y luego si al final alguna de las preguntas no ha recibido respuesta por falta de tiempo, pues bueno, pues yo creo que habrá disponibilidad por parte de los que estamos aquí en la mesa, pues para poder responderos y poder estar un rato compartiendo con vosotros vuestras inquietudes. Bueno, voy a empezar. Hacia salud, Mamen.
Teniendo personas en exclusión residencial grave, con TIS y sin recursos económicos para poder adquirir su medicación, ¿se contemplan medidas para que estas personas puedan adquirir los medicamentos que necesitan? Bueno, en principio, si hay una TIS, el acceso a la medicación es en igualdad de condiciones. Otra cosa es el tema del que puede haber un copago, que bueno, ahí tendrá que haber una coordinación con los servicios sociales municipales, pero en principio, mientras haya una TIS, el acceso es igual. El asunto es llegar a que la persona acceda a tener esa TIS. Pero una vez que existe la TIS, el acceso a la medicación es en igualdad de condiciones. Y luego, como bien me dice Marije, me está chivando ahora, el copago, digamos, que pueda implicar una medicación en concreto, digamos que se hace con los servicios de exclusión municipales. Como muy bien me dice Marije, me lo está apuntando. Es que recasco. Y me lo corrobora Lucho Rollero de Gasteiz también. Juan Carlos, ¿podrías concretar un poco más las alternativas, actuaciones del Gobierno ante las situaciones de desahucio judicial en relación a la provisión de alternativas habitacionales? Lo conté anteriormente. Algunas de las cuestiones. Es evidente que estamos ante una situación de emergencia habitacional relevante e importante, y en esa situación estamos, como os he comentado con anterioridad, en un convenio trabajando con el Consejo General del Poder Judicial, y estamos trabajando las diferentes actuaciones para tratar de buscar una solución habitacional a los diferentes colectivos. Lo que sí que he comentado desde el principio es que en la práctica, en la realidad, estamos ante una situación de emergencia habitacional en Euskadi, en España, en Europa, en buena parte del mundo, y que en la práctica, en la realidad, la búsqueda de soluciones habitacionales para buscar soluciones a todas estas problemáticas requieren, sin duda, en primer lugar, de que haya vivienda. Y de que haya vivienda en la práctica, en la realidad, depende de los diferentes ámbitos administrativos para que esto se pueda convertir en una realidad. Yo, como alcalde, lo viví, y el hecho y la posibilidad de poder buscar diferentes soluciones habitacionales, al final dependen también de algo que no cité, pero que estuve también dentro de lo que es el decreto de cartera de servicios en UDEL, trabajándola con las diferentes competencias que tiene cada cual. Y en la práctica y en la realidad, lo que os tengo que decir es que en la práctica, pues trabajando con el Consejo General del Poder Judicial y otra serie de cuestiones, en la práctica, para que esta problemática realmente y este reto se pueda abordar, ¿no? Es que recasco. Pero bueno, desde luego, lo he dicho desde el principio, estamos ante un reto absolutamente crucial, y que en la práctica y en la realidad la búsqueda de soluciones habitacionales de cara al futuro requieren de estrategia a medio y largo plazo, y que desde luego es una problemática que desde luego desde el departamento vamos a afrontar, como lo estamos afrontando, ¿no? Con una ley de medidas urgentes y con otras normativas y decreto de medidas urgentes que son imprescindibles y necesarias para poder abordar todo esto, ¿no? Es que recasco. Para Sara, ¿qué va a ocurrir con el artículo 2.2 del reglamento de la RGI, que ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco? Dicho artículo resultaba muy restrictivo y exigía, entre otras cuestiones, acreditar un título de vivienda sobre la vivienda. ¿De esta cuestión? Sí, entiendo. O sea, sé a qué se refiere la pregunta. En el reglamento, el decreto de reglamento de la renta de garantía de ingresos efectivamente establecía que no tendría la consideración de domicilio usar sin un título válido, ¿no? Básicamente esto quiere decir que las situaciones de ocupación de viviendas no iban a poder tener acceso a la renta de garantía de ingresos, digo por explicarlo, ¿eh? Sí. Esto se comenzó a aplicar a raíz de la entrada en vigor del nuevo reglamento. Título válido no necesariamente era un contrato de alquiler, vale, con un documento de cesión de uso o lo que sea, ¿no? Pero algo que acreditara que las personas tenían, bueno, derecho a estar en ese domicilio. Es verdad que hubo una sentencia, la sentencia a la que hace referencia a la pregunta, que básicamente lo que venía a decir es que en el reglamento se había establecido esta previsión y que se consideraba que tenía que estar refrendado a nivel normativo por la ley. O sea, que se había descendido en una cuestión que igual no estaba suficientemente amparada en la normativa legal, ¿vale? Desde que
llegó esa sentencia. En principio ese criterio no se está aplicando en este momento, pero es verdad que en el debate parlamentario vuelve a estar esta cuestión, porque a través de la tramitación de la Ley de Medidas Urgentes de Vivienda, que se va a aprobar a finales de este año, esta ha sido una de las propuestas que está en el Parlamento para incorporar. Entonces, será cuestión de decisión de las decisiones del debate parlamentario y de lo que políticamente se decida adoptar sobre esta cuestión. Es que ricasco. Voy otra vez con Juan Carlos. Los Housing Association están demostrando ser unas herramientas importantes para actuar en contra de la exclusión residencial grave, principalmente promovidas por el tercer sector social. Se van a promover se va a promover esto desde el Gobierno vasco y cómo. Sí, comenté anteriormente en la charla que las entidades del tercer sector son absolutamente relevantes e importantes a la hora no solamente de abordar la situación de exclusión residencial grave, sino la situación de vivienda protegida en general. De hecho, en el Foro Social de Vivienda y Urbanismo, en donde se han reunido entidades de diferentes ámbitos, desde lo público, privado, entidades del tercer sector, empresas privadas, en la práctica y en la realidad, algunas de las cuestiones que se han abordado son precisamente la necesidad de reforzar este mecanismo para poder impulsar y desarrollar vivienda protegida. Antes lo conté, es decir, no lo cuento además como una excusa. Para poder abordar este reto de la vivienda a medio y largo plazo se requiere y es imprescindible, en primer lugar, suelos, que luego posteriormente exista una priorización de la política en materia de vivienda que honestamente creo que se está impulsando y desarrollando, pero que la realidad, yo por lo menos así lo veía también como alcalde, no es lo mismo impulsar y desarrollar vivienda en Vizcaya, en Guipúzcoa, que en Álava. Los costes de urbanización y otra serie de elementos son absolutamente relevantes para poder viabilizar las promociones de vivienda y, como dije anteriormente, también tenemos que quitarnos algunas contradicciones que todos y todas tenemos. Es decir, al final, yo lo viví como alcalde. Realmente, cuando tratas de impulsar vivienda, te encuentras con colectivos importantes que en un momento determinado lo que te dicen es que no quieren vivienda al lado porque les quitan las vistas o a ver qué personas van a venir aquí. Por tanto, creo que desde la política y desde la priorización política es necesario e imprescindible poder impulsar vivienda. Yo por lo menos, al menos así lo tuve claro, pero eso se tiene que traducir en un plan general con suelos donde se pueda llevar a cabo vivienda y que esos suelos sean viables y poderlos ceder para que en la práctica y la realidad se pueda llevar a cabo promoción de vivienda protegida y se puedan convertir en una realidad en el futuro, ¿no? Es que ricasco. Vamos hacia salud otra vez, Mamen. Frente a la situación de salud mental de las personas en situación de exclusión residencial grave, ¿se plantean programas que afronten la atención al trauma, especialmente ligado a procesos migratorios, apoyos específicos y especializados a mujeres víctimas de violencia de género o apoyos a personas carentes de red social mínima, como ejemplos a atender de manera específica? Bueno, hay como mucha mezcla de lo que me has preguntado, sí, ¿no? Como lo establecía como diferentes. Tenemos claro que la salud mental es un colectivo al que hay que atender de manera muy, a la vez que muy amplia, sí que como con muchos colectivos, porque hay muchos colectivos que están dentro de salud mental. En ese sentido se está trabajando, ya sabéis que ahora mismo salud mental también está en un proceso interno, digamos, de reflexión para ver cómo se puede llegar a más colectivos, cómo se puede trabajar con estos colectivos de manera más concreta, ¿no? Ahora mismo, la red de salud mental de Guipúzcoa, por ejemplo, acaba de recibir un premio en cuanto a un reconocimiento de buenas prácticas por el comisionado de salud mental del Gobierno, y creo que, creo que hay proyectos concretos, como puede ser el trabajo con Gureak aquí en Guipúzcoa, ¿no? Y sí, hay diferentes proyectos que se están llevando a cabo con salud mental. Marian, se comenta que hay una escasez de servicios sociales, la ampliación de plazas no aumenta en proporción al aumento de personas en calle
bueno, eso como una afirmación que, bueno, algún comentario por tu parte. Y luego también las personas en situación de irregularidad documental con discapacidad, donde se atienden, es necesaria más flexibilidad. Bueno, sobre estas cuestiones, si nos puedes comentar algo. Bueno, en relación con el proyecto de vulnerabilidad documental, es cierto que hemos empezado con las personas en riesgo de exclusión y en exclusión grave, pero nuestra idea es bueno, pues poder extenderlo a todas las personas vulnerables o a todas las personas con vulnerabilidad, y ahí están también las personas con discapacidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos la competencia para hacer proyectos piloto y para poder desarrollar proyectos piloto que luego podemos escalar. Como decía, en cuanto a la vulnerabilidad documental, empezamos el año pasado con 3 entidades del tercer sector, que ahora vamos a generalizar a todas las de la exclusión, pero sí que es cierto que la idea es poder generalizarlo a la discapacidad. Es que recasco. Y quizás, para que Isabel no se queje, hay una pregunta dirigida para todos los de la mesa, pero bueno, igual nos responde ella. Desde cada uno de los departamentos decía qué cuestiones concretas vais a proponer para garantizar la coordinación y la atención a las personas sin hogar, en el sentido amplio esto de sin hogar. Cuestiones concretas que estéis trabajando desde... Bueno, yo he comenzado mi intervención diciendo que no medimos cuántas personas sin hogar están en el sistema educativo, y quizás, hombre, no sé, es una apreciación subjetiva, ¿no? Pero entiendo que de todas estas necesidades y servicios que utilizan las personas sin hogar, ¿no? Hablaba de sinhogarismo, quizás la educación y el querer ir a actividades formativas, no sé, me aventuro, ¿no? Pero no será, no estará en el top de las prioridades. Desde educación, evidentemente estamos abiertos a abrir los itinerarios que hagan falta, y el itinerario a 3 años que hablaba antes, que concretamente es para la formación profesional básica, ya está en marcha. Está en marcha en Bilbao y está en marcha en el área de Donosti, ¿no? Es en las grandes capitales donde está el mayor núcleo de estas personas. Entonces, hablábamos, derecho universal, no se discrimina por no tener papeles, por no tener derecho a residencia. Evidentemente, si tuviéramos conocimiento de dónde poder abordar, estamos dispuestos y abiertos a poner en marcha los itinerarios que sean precisos. Bueno, nik uste dut ja bukatutzat eman. Bien, creo que tenemos que terminar ya con esta mesa. Muchas gracias a todas las personas que han participado y gracias por las preguntas también al público.